Hola, hola. Hoy es todo de nuevo. Hola, ¿cómo están? Hoy día es miércoles 30 de noviembre. Se nos fue ya un mes y comenzamos mañana un nuevo mes, que es el último mes del año, que es diciembre. Así que tengan un buen comienzo de año, un buen comienzo de mes. Les deseo lo mejor. Y para eso hoy día vamos a hablar un tema que es sumamente importante y que no deja de ser primordial. Es que muchas veces nos hacemos tanta mala sangre por problemas y no sabemos por qué, cómo resolver los conflictos. Así que he preparado un programa especialmente para ustedes, para aquellas personas que están sufriendo, para aquellas personas que están en conflicto y que no saben cómo hacerlo o cómo resolver ciertas cosas con respecto a, sobre todo, a temas de pareja. Bueno, para resolver bien, primero, ¿qué tenemos que hacer? Es ubicarnos en el presente. Generalmente nos angustiamos mucho más de la cuenta porque nos vamos, como les he dicho muchas veces, hacia atrás o hacia adelante, pero no nos ubicamos en el hoy. Luego, conocer bien la situación. Debemos entender bien de qué se trata la situación, qué es lo que está pasando, qué es lo que podría suceder, por qué está sucediendo eso, si estamos en una relación disfuncional, una relación tóxica, el por qué nos dejaron, etc. Luego, conocer bien la situación y las características de ella. Por ejemplo, si es por amor, por una pérdida de una persona que amas, porque te dejó, porque la relación se terminó, etc., lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de lo que estabas, por ejemplo, viviendo, los pros y los contras de esa relación. Porque muchas veces cuando uno tiene una pérdida, es tanto el dolor de pérdida que uno no le toma la importancia. Ahí, ahí. Es que uno no le toma la importancia real de lo que era. O sea, uno tiende a idealizarlo inconscientemente y no se da cuenta que lo estaba pasando mal, que estaba en una relación tóxica, que no era buena, que a veces estaban abusando de uno, que había una dependencia emocional, etc. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y eso es lo que te va a ayudar. Después es pensar el control de los pensamientos. Es importantísimo para no fragilizarte. Los tiempos pasados y futuros, dejarlos completamente congelados, como en modo de avión. Eso es muy importante. Por favor, tómenlo y internalícenlo de esta manera. Tengo que tomar conciencia de qué tipo de pensamientos tengo frente a esta situación. Porque muchas veces, como le he explicado anteriormente, los pensamientos son los que nos fragilizan y nos hacen estar activando emociones negativas. Porque lo único que hacen esos pensamientos, gatillar emociones, y muchas veces nos nublan la razón. Es la única manera que puedas resolver adecuadamente. 2. Siempre piensa lo que está sucediendo. Siempre piensa en lo que está sucediendo. Que es transitorio. Es importante tener esto presente. Primero, estar en el aquí y el ahora. Segundo, ver realmente cuál es el problema. ¿Por qué se terminó si nos está haciendo mal? Y tercero, siempre piensa tú que lo que estás pasando es completamente transitorio. Siempre va a tener un principio y un final. Todo se puede resolver menos la muerte. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Menos la muerte. Así que por favor, piénsenlo bien cómo resolver. Y que es transitorio. Tiene un principio y un final. El estar en el aquí, consciente de esto, te permite la motivación de resolver mejor la situación. Si yo estoy en el aquí y no tengo pensamientos del futuro, ni el presente, ni el futuro, ni el pasado, me va a permitir estar mucho más clara o claro en la situación y por lo tanto eso me va a permitir una motivación para resolver la situación. Sin embargo, versus si yo me voy hacia atrás, voy a activar emociones negativas del pasado y si me voy hacia el futuro, como le he dicho antes, voy a la incertidumbre. Otro punto importante es que nunca te debes comparar con otras personas. Por ejemplo, decir por qué ellas resuelven más rápido, por qué ellas solucionan las cosas más rápido, qué es lo que les está pasando. Eso no es importante. Siempre recuerden que somos distintos, que depende de nuestras herramientas que tengamos internas, que depende de nuestras fortalezas, de las vivencias que hemos tenido en la infancia, para poder saber qué es lo que está pasando. A ver, tengo un mensaje, lo voy a ver porque a lo mejor... Bueno, entonces, yo no me puedo comparar con un otro porque puede ser que mis vivencias hayan sido muy disfuncionales o tus vivencias, por lo tanto mis herramientas son mejores que las tuyas, etc. Por lo tanto, tomen conciencia de ustedes mismos y no se comparen, por favor, jamás con la otra persona. Es importante también que aprendan a controlar sus emociones.
ya que puedes agredir a la otra persona, descalificarla, te puedes angustiar más de la cuenta, cayendo en depresión, en síntomas adversos, en accesos de llanto o pasar un mal rato innecesario. O por último, activar un dolor, un malestar que no vas a poder resolver y no vas a entender qué es lo que está pasando. Otro punto importante es que puedas fortalecer tu autoestima, y para fortalecer la autoestima yo les he dicho muchas veces que tienen que centrarse en el aquí y en el ahora. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Desde ti, sin etiquetas, qué es lo que has logrado, qué es lo que ha pasado contigo, cómo te ves tú a ti mismo o a ti misma, qué es lo que tú le has ganado a la vida, etcétera. Por lo tanto, fortalecer la autoestima para resolver los conflictos y los problemas. Es importante recordar que frente a situaciones dolorosas o críticas, abarcará diferentes aspectos de tu personalidad, síntomas físicos, cogniciones que tiene que ver las cogniciones con pensamiento, emociones, y por lo tanto sería afectada también tu conducta. Esto siempre termina activando síntomas completamente displacenteros: opresión en el pecho, dolores musculares, dolores de cabeza, etcétera. Dolorosos para que estés consciente de ello y no te pillen por sorpresa, porque muchas veces estos síntomas incluso o estos conflictos terminan gatillando por el exceso de preocupación, por el exceso de pensamientos negativos, en una crisis de pánico, en una crisis de angustia, etc. Cuando hablo del pensamiento, siempre me refiero que sería bueno que lo revisaras. Siempre revisa qué pensamientos tienes con respecto a la situación que estás viviendo o con respecto al conflicto o a la problemática que estás viviendo en ese momento. ¿Cuáles son los pensamientos? Hay una serie de preguntas que me gustaría que anotaran, o que por último después tomen lápiz y papel cuando los vuelvan a escuchar y hagan este ejercicio. Anotar lo siguiente: ¿cuáles son los pensamientos constantes que tengo sobre lo que está sucediendo? Sobre ese conflicto, ese problema, esa pérdida amorosa, etc. Las dificultades que enfrentas frente a esa situación para tomar las decisiones necesarias y analizar y resolver el problema que estás enfrentando. Referente a las emociones, también es importante saber cuáles son las emociones. Por ejemplo, generalmente hay emociones de angustia, de estrés, de temor, de culpa, de desesperación, de miedo, de tristeza, etc. También anota qué tipo de emociones negativas son gatilladas por la situación que estás experimentando para poder resolver. Y lo conductual, espérense, aquí me fui muy abajo. Momento. Entonces, nos concentramos en el aquí y el ahora, nos concentramos en nuestras capacidades, no nos comparamos con otra persona, develamos lo que nos está produciendo, las cosas que están pasando. Entonces, aquí les voy a leer algo que me salté. La vida no es fácil para nadie. Todos estamos expuestos a vivenciar momentos buenos y malos. Todos. He aprendido que a través de los momentos difíciles es la única manera de evolucionar. Las personas generalmente le temen a las vivencias negativas, completamente, porque no tienen herramientas para hacer frente. Y como no tienen las herramientas o los recursos necesarios, porque se fragilizan, por eso tienen tanto miedo de vivir una experiencia displacentera o una vivencia simplemente negativa. Sigo. Entonces vienen los pensamientos negativos, activando emociones negativas y proyectándonos al futuro, que nos causa más incertidumbre. Es muy difícil poder comprender lo que les voy a decir ahora, porque no nos enseñan esto. Generalmente desde que nacemos nos educan para activar o para trabajar la inteligencia intelectual. Nunca nos enseñan y nos conectan con la emocionalidad, con la inteligencia emocional. Por el contrario, la inteligencia intelectual es la que la lleva, es la que debemos ser, es la que debemos activar. Debemos ser profesionales, buenas personas, exitosos, etc. Los hombres generalmente son condicionados desde pequeños por el género que no lloren. Entonces se educan para resolver los conflictos, pero no para expresar su sentir, para escuchar ni comunicar. Por lo tanto, el relacionarse nosotras las mujeres con los hombres se hace muy difícil porque ellos no saben conectarse con su emocionalidad, y por eso tanta diferencia de género. El mundo, les quiero contar que ha ido cambiando y ustedes lo saben. Las mujeres ya no son las mismas de antes. Las relaciones no son para siempre. Cambian porque el tiempo de vida es mucho más largo, porque hay más información. Por lo tanto, aprendemos
a protegernos, cuidarnos y darnos cuenta cuando estamos en una disfuncionalidad de pareja, de amistad o de trabajo. Lo que quiero decirles hoy, que esto lo escribí desde el alma para poder expresarlo y con la experiencia que tengo como psicóloga, es que la única manera que podamos evolucionar es en el aquí y en el ahora. Es abriendo el momento difícil desde lo emocional que estoy sintiendo. ¿Por qué permito, por ejemplo, esto? ¿Por qué estoy permitiendo que me pase esto? ¿O qué debo aprender en vez de lamentarme? Generalmente nos quedamos y nos lamentamos por lo que estamos vivenciando y lo que debemos hacer es decir, ¿qué es lo que está pasando? El para qué de lo que estamos viviendo, sin lamentarse. ¿Qué debo aprender de esto que estoy vivenciando? ¿Cuál es el aprendizaje para poder trascender como ser humano, para poder madurar, para poder crecer, para poder evolucionar, para no tropezar con la misma piedra o con la misma conducta y repetirla? Y para eso debemos enfrentarnos con nuestros propios fantasmas, debemos conocernos y comenzar a ser más condescendientes con nosotros mismos. A veces somos mucho más duros, con nosotros no nos permitimos equivocarnos, etc. Sin miedo. Si para eso estamos acá, para aprender, para evolucionar, crecer y madurar, no se le olvide nunca eso. No tengan miedo que a través de los problemas, a través de los conflictos, es la única manera que podamos evolucionar y crecer como personas. Como decía al principio, o algo parecido, vivir es enfrentarse a buenos y malos momentos. La vida, para todos los que están escuchando y para todos, para los más exitosos, para los más triunfadores, está también llena de cosas buenas y cosas negativas. Siempre vamos a tener que resolver. Existirán los problemas, las preocupaciones, los conflictos. No se olviden nunca de esto. Las personas que van a vencer esos problemas y esos conflictos van a poder trascender para encontrar la plenitud, que es más que la felicidad, porque la felicidad son solo momentos. En cambio, la plenitud es estar en paz frente a determinadas situaciones. Son solo momentos. La felicidad, recuerden siempre esto, la plenitud tiene que ver que aprendemos a no sufrir, a no vivir con miedos, a soltarnos de los apegos, de lo material, de tomar conciencia que frente a un problema siempre se puede resolver y no quedarnos ahí pensando que esto no pasará. Creo que una de las soluciones es resolver mirando desde lo positivo, del momento negativo, buscar en ese momento negativo qué es lo que hay de positivo, más que quedarnos ahí. Les quiero contar que el lunes venía yo de la red y venía manejando a mano derecha y un camión, por venir hablando por teléfono, un camión altísimo, me chocó. O sea, no me vio y dobló y me tiró el camión encima. La sensación que sentí al principio fue de miedo, de claustrofobia, de encierro. Toqué la bocina, salí, obviamente que el auto quedó entero rayado, pero aparte de haber resuelto el problema en ese minuto, de haberle pedido los documentos, etcétera, para poder resolver con la compañía de seguro, me di cuenta y tomé conciencia que no sacaba nada con amargarme, que en el aquí y el ahora estaba viva, que en esta situación tan disfuncional hubiese ido en un auto mucho más blando, probablemente no estaría contándoles hoy día lo que les estoy diciendo. Entonces lo positivo es que, independiente que el auto quedó rayado, que da lo mismo, entró al garage, eso es algo material, pero yo estoy viva. Y eso es lo más importante, por lo tanto se me olvidó, me desprendí de todo lo material, de todo el mal rato y valoricé que estuviera viva. Eso es darse cuenta en algo negativo, buscarle lo positivo. Como enseñanza se los doy. Bueno, sigo contando aquí. Bueno, tomé conciencia de la fragilidad de la vida. En esa experiencia tomé conciencia de la fragilidad de la vida, que podría haber sido peor, que uno sale muchas veces de su casa, ya sea en auto, en colectivo, en metro, etcétera, y que finalmente nunca se sabe si vamos a regresar. El auto es algo que tiene arreglo. Entonces, con este pensamiento me pude relajar y soltar todo lo que podría haberme nublado ese día. No pienso en el futuro y ya estará listo cuando sea el tiempo, pero estoy bien, que es lo más importante. ¿Qué aprendí? A tener más cuidado, a estar más atenta, a valorizar más la vida, a comprender que lo que decía siempre es así de real, el aquí y el ahora, a no tener tantas preocupaciones y a comprender que somos seres humanos y que por lo tanto somos vulnerables, somos frágiles y que esto
lo tomé como un tremendo mensaje que lo estoy compartiendo hoy día con ustedes para que aprendan que la vida está llena de problemas. Aun cuando tú tienes todo resuelto, te puedes ver enfrentada a una situación completamente displacentera o disfuncional. Entonces, como consejo, debemos aprender a levantarnos cada vez que estemos expuestos a una situación sin caernos. Así venceremos ese momento tomando conciencia que podemos levantarnos y seguir adelante. Y cuando tomamos conciencia y cuando aprendemos, no solamente maduramos, sino que aprendemos y nos sentimos más seguros porque hemos resuelto. Podemos caminar más fuertes, sin miedos, sin temores, con una actitud ganadora, positiva. Eso es lo más importante. Nos sentimos ganadores porque en un momento de conflicto pudimos resolver con calma, sin alterarnos, sin actuar en mente emocional, sin cometer errores, teniendo la calma, la paz que necesitábamos en ese momento para actuar desde la racionalidad y no desde la emoción, desde la rabia, desde el miedo, etc., desde la angustia. Y así vamos adquiriendo calma, fortaleza y templanza para resolver desde lo más tranquilo, desde una mente sabia, desde la racionalidad, sin nublar nuestra razón por la emocionalidad que muchas veces nos lleva a cometer errores tan graves como perder el control, como insultar, como agredir, como golpear, lo que sea. Y que después es tarde porque por esa actitud hemos perdido un trabajo, hemos perdido una pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Tomando malas decisiones que después nos hacen arrepentir, pedir perdón por la desesperación de esa pérdida. Así no hemos aprendido absolutamente nada. Mi idea, y de haberlo notado, porque lo saqué desde el alma anoche y en la mañana que lo estuve preparando para ustedes, es hablarles con calma para que ustedes puedan entender y comprender lo que les estoy diciendo. Voy ahora a buscar información, qué es lo que ustedes me están diciendo, como siempre, para poder contabilizarlo en esto e ir dando soluciones a algunas personas que tienen algunos problemas, porque la idea es que ustedes a partir de hoy día aprendan, se graben, se imprimen y editen dentro de su mente inconsciente y consciente, y cuando hay un conflicto siempre tiene una entrada y una salida. A ver, aquí tengo solo tres comentarios, están muy flojos hoy día. Dice, Carmen dice, viéndola y escuchándole, suerte en este día, muchas gracias. Pilar dice, hola, tengo muchas peleas con mi pareja y siempre me descontrolo y queda la escoba, tanto que estoy pensando en divorciarme. Siempre después de cada discusión tengo dolores de pecho, de cabeza y mucha tristeza. No sé cómo manejarlo. Disculpa la falta de escribir, no te preocupes, Pilar, que es lo que menos importa. Ahora vas a aprender, Pilar, lo que te voy a decir, que siempre que actuamos en mente emocional, no vamos a solucionar absolutamente nada, nada de nada. Y por lo tanto, lo que debemos aprender y trascender es que debemos controlarlo a través de nosotros mismos, entendiendo que esto en algún momento va a pasar, que se va a quitar. Estoy sacándole la voz que se me activó. Bueno, no puedo. Sigo. Pilar, ya te voy a dar todos los tips y vas a entender que tú, cada vez que actúes con tu pareja en mente emocional, no vas a resolver nada, solamente vas a empeorar la situación porque no vas a tener control de lo que está pasando. Y para eso debes controlar absolutamente tu actuar. Y aquí van a salir los síntomas y todo lo que tú nombraste, que es increíble porque la pregunta es contingente con lo que estoy diciendo. Siempre cuando una persona actúa bajo la emoción, porque tiene miedo, porque tiene rabia, porque tiene tristeza, porque tiene incertidumbre, siempre en ese momento las decisiones, lo que hace, las agresiones, la falta de control de impulso van a agravar la situación. Sin embargo, si mantenemos la templanza, si entendemos que esto va a pasar, si actuamos desde la racionalidad, vamos a poder resolver tranquilamente sin afectar nuestro cuerpo, sin afectar nuestros pensamientos, tomando malas decisiones que después nos vamos a arrepentir. Pedir perdón por la desesperación de la pérdida. Así no hemos aprendido nada. Solo no perder lo que deseamos o necesitamos con tanto anhelo. Si tú te separas, si tú te divorcias, no vas a aprender a controlar tus impulsos. Y entonces eso quiere decir que mañana, si no logras tomar conciencia de lo que estoy exponiendo hoy día, va a pasar que vas a entrar en otra relación y te va a pasar exactamente lo mismo. Muchas veces, en un momento difícil, probablemente como el tuyo, Pilar, sobre todo lo que tiene que ver con la emocionalidad,
Las relaciones de pareja y vínculos afectivos nos angustian, nos sentimos miedo a la pérdida, lo cual nos lleva a activar tantos pensamientos negativos como emociones negativas. Como decía anteriormente, que además el resultado de todo esto será completamente negativo. Por lo que decía Pilar, pierde el control, agrede a la persona, grita, etcétera, etcétera, etcétera. Porque comienzan con esa actitud los dolores físicos, como decía Pilar, dolor de cabeza, que nos invalidan, dolor de cabeza, contracturas en el cuerpo, insomnio, hambre, etc. Entonces, debemos aprender hoy, que tenemos la oportunidad de estar escuchando este programa, cómo manejar todo lo que he mencionado. Y para eso tenemos opciones tales como, por ejemplo, primero, no quejarnos, no angustiarnos. Muchas veces no tomamos conciencia de nuestros errores y no queremos asumirlo. Entonces nos es más fácil culpar a un otro. Y cuando culpamos a un otro no podemos trascender ni evolucionar, porque no estamos tomando conciencia del error que yo estoy cometiendo. Segundo, otro punto es lo contrario, es enfrentar la situación de una manera adecuada, sin estar en mente emocional, como decía anteriormente, desde la calma, desde la racionalidad, buscando el para qué de la situación. ¿Para qué me pasó? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Tengo que fortalecerme, tengo que crecer, tengo que tomar conciencia, tengo que cambiar mi actuar, etc. Entonces, buscando el para qué de la situación que estás vivenciando, desde el conflicto, desde el problema, desde la pérdida. ¿Qué tengo que aprender? Así es la única manera que podrás resolver el conflicto, el problema o la pérdida que tantas veces te invalidan, de una manera que sientes que la vida se te va cuando el otro te deja, cuando deja de quererte. Para lograr lo mencionado y resolver de una manera adecuada, debemos hacer lo siguiente: actuar en mente racional para solucionar lo que sí se puede resolver, estar en el aquí y el ahora, adaptarnos a la situación que se nos presenta confiando en nosotros, que siempre hay recursos dentro de ti para vivir lo que está pasando en este momento. Recuerda eso. Valídate, confía en ti, confía en tus recursos internos, confía en tu experiencia de vida. Otro, cambiar la percepción de nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes ante las situaciones que son completamente negativas para ti, siempre pensando proactivamente que te van a fortalecer, que te van a permitir crecer y evolucionar. Es importante también que tengan presente que debemos aceptar la situación, no ir en contra de ella, que nos toca, ya que es nuestro punto de partida para producir un cambio, para romper con esos patrones conductuales que quizás te vienen acompañando desde hace mucho tiempo, porque no habías tomado conciencia sobre lo que te estoy diciendo, porque no habías caído en un libro o en una terapia adecuada que te hayan hecho ver lo que yo hoy día te estoy tratando de explicar desde lo más profundo de mi ser, desde lo que he aprendido con los pacientes, desde lo que he aprendido con la vida y desde lo que he aprendido a través de la literatura que siempre estoy estudiando, leyendo para preparar los programas. Otra cosa más, debemos hacer lo siguiente, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Quiero que puedan tomar un lápiz y un papel y anotar lo que les voy a decir. Para aquellas personas que no tienen la posibilidad de tomar un lápiz, quiero apagar esto para que no tengan la posibilidad de ahora de tomar un lápiz y un papel, les doy unos minutos para que los vayan a buscar mientras yo puedo resolver el problema con este celular donde yo los estoy viendo. Vayan en busca de un lápiz y un papel. No te entiendo. Los espero para que puedan ir anotando lo que les voy a decir. Listo. Ya están listos, voy a leer un par de mensajes que me han escrito y voy a volver a tomar el lápiz y el papel para darle algunos tips. Ya tengo 7 comentarios. Valeria dice, hola, mucho éxito. Gracias, Valeria. Me gustaría que me ayudara, siento que vivo con miedo, que mi hijo pensando en su futuro, ¿qué hago? El vivir con miedo no te va a permitir trascender, Valeria, solamente te va a paralizar, te va a activar emociones negativas y te va a enfermar. Te va a hacer sentir síntomas adversos. Si tú piensas en el aquí y el ahora, miedo de qué puedes tener. Tu hijo está sano,
Tu hijo tiene una educación y tu hijo está haciendo cosas. El futuro, ya les dije la semana pasada, escucha Valeria, un programa anterior o anterior de ese, que son el aquí y el ahora, y eso te va a ayudar mucho a comprender lo que me estás preguntando. Alejandro dice, dame un consejo, amiga, para salir de la depresión. Ya te lo voy a dar. Tengo miedo a tomar decisiones, dice Carlita, a tomar decisiones, ¿cómo puedo superar? No tengas miedo, cuando te da miedo tomar decisiones es porque tú no te sientes segura contigo misma. Ya te voy a contestar a ti la pregunta sobre la depresión, pero déjenme terminar. Tomen un lápiz y un papel, y para aquellas personas que no tienen la posibilidad de tomar un lápiz y un papel, entonces cuando vuelvan a escuchar el programa, quiero que estén con un cuaderno, un lápiz y un papel para que hagan el ejercicio. Porque quiero que entiendan que siempre un conflicto, que siempre un problema tiene un antes y un después, que tiene una entrada y que tiene una salida, que tiene una solución. Démosle otra significación a ese problema, a ese conflicto, a ese término de la relación, a ese término de contrato de trabajo que te está fragilizando en este momento. Piensa que es para bien, piensa en mente emocional y hasta las siguientes preguntas. Voy ahora. Primero, ¿cómo se puede resolver la situación que estás viviendo? Anota, ¿cómo se puede resolver la situación que estás viviendo? ¿Ok? Segundo, pregúntate y escribe, ¿esperas que esa situación o ese conflicto se resuelva solo? ¿Dejar que pase tiempo? ¿O que alguien haga algo para que elimine el problema que estás viviendo? Repito, ¿estás esperando que ese problema se resuelva o conflicto solo? ¿Estás dejando que pase tiempo? ¿O que alguien haga algo para que elimine de tu vida ese problema que estás viviendo? Tercera pregunta, ¿haces algún esfuerzo para resolver lo que te está pasando? ¿Haces algún esfuerzo para resolver lo que te está pasando? Es decir, ¿haces todo y más para mejorar la situación problemática que estás viviendo hoy? Cuarto, ¿cuáles son los pensamientos que tienes con respecto a esa situación? Esto es muy importante. Anotar los pensamientos que estás enfrentando, experimentando al enfrentar la situación, el conflicto, el problema o el término de la relación amorosa o la separación. Es importante anotar qué pensamientos te vienen. También es importante anotar como 5 qué emociones se activan con esa situación, con ese problema, con ese conflicto. Esas preguntas por el momento. Sigo. Cuando respondas todas estas preguntas, te ayudará muchísimo a visualizar cuál estás sintiendo, qué actitud estás tomando. Es decir, una toma de conciencia con respecto a la situación de lo que estás viviendo ahora. ¿Cómo la enfrentas? ¿Qué emociones se gatillan por ese conflicto? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cómo los estás resolviendo? Etcétera. Les digo algo, y con certeza, así es la única manera de tomar conciencia y modificar tus conductas disfuncionales, tus conductas futuras, y darte cuenta que todo tiene solución. Recuerden que todo tiene solución menos la muerte. Para eso estamos, para aprender a trascender, para aprender a resolver. No sacamos nada con quedarnos acostados, no sacamos nada con tomar un frasco de pastillas, no sacamos nada con tomar alcohol o simplemente no sacamos nada con tomar esos negativos, pastillas que van a quitar el síntoma, pero que finalmente no te van a resolver el problema y que no vas a tener herramientas a futuro cuando tengas que enfrentar otro tipo de conflicto, otro tipo de problema, porque lo tapaste a través de dormir, a través de hacer gimnasia, a través de una comida o a través de simplemente estos fármacos. No vas a aprender, y si tú le das una vuelta positiva, lo que estoy viviendo, lo que me está pasando o este conflicto, lo tengo que vivir para aprender a madurar, para aprender a resolver y para poder fortalecerme. Y cuando tenga que enfrentar otro problema, otro sufrimiento, ya voy a saber cómo hacerlo. Denle un cambio a lo que están viviendo, por favor se los pido. Sigo. Estamos aprendiendo a vivir mejor. Esta es la idea también del programa, que quiero enseñarles a vivir, quiero entregarles herramientas. Estamos aprendiendo a resolver desde una manera más racional, más calmada, sin producir inquietud dentro de nosotros, inquietud interna. Aprendiendo también a buscarle el lado positivo y dejar esa conducta que nos ha acompañado desde hace tanto tiempo
de ver lo negativo siempre. Ahora no, ahora estamos con un nuevo paradigma, estamos aprendiendo algo nuevo que quizás no tengan la oportunidad de escucharlo o no sé, a lo mejor algunas personas no se van a topar, quizás en este mundo hay muchas personas que están en este mismo minuto diciendo lo mismo que yo, no tengo idea o parecido, pero en este caso ustedes tocaron en este programa y ustedes están escuchando. Hoy día van a cambiar su actitud y van a empezar a buscarle el lado positivo a lo que están vivenciando. Ahora no, se acabó la negatividad. Ahora es un nuevo aprendizaje. Ahora que estamos terminando el mes. Siempre que estemos frente a una situación de conflicto o dificultad, debemos tener presente que se activa lo siguiente para que no temas, para que no te venga una crisis de pánico o una crisis de angustia. Son cosas normales. Primero, saber y entender la situación que estás viviendo. Segundo, las emociones que se están activando. Casi siempre en estas dificultades o en estos conflictos son emociones completamente negativas, como decía anteriormente. Miedo, angustia, temor, rabia, pena, tristeza. Los pensamientos hay que develarlos. ¿Y tus conductas? ¿Qué tipo de conductas tengo? Estoy frente a un conflicto, entonces como no tengo las herramientas, me pego un atracón de comida, tomo alcohol, fumo más de la cuenta, me paso la noche en vela, no como, me tomo unas pastillas para callar el síntoma, etc. Los conflictos, los problemas se resuelven bien. Lo que primero tenemos que hacer es ubicarnos en el presente, luego conocer bien y profundizar la situación, las características de ella. Por ejemplo, si es por amor, si la persona nos dejó, si es por la pérdida de la persona que amas, entonces toma conciencia de lo que estabas viviendo con esa persona, los pros y los contras de esa situación. Esto te ayudará a ubicarte y a entender mejor que lo que está sucediendo es por alguna razón, porque me apegué, porque tengo una dependencia emocional, porque soy muy frágil, porque no me veo a mí mismo, etc. El control de los pensamientos es completamente importante para no fragilizarte. Muchas veces vienen pensamientos que no tienen nada que ver y para controlar esos pensamientos puede ser con el A, B, C y D que les he enseñado. Recuerden que los tiempos pasados y futuros déjenlos en pausa congelados o en modo de avión porque no sirven para nada, solo para activar y fragilizarlos, nada más. Porque lo único que hacen es nublarte la razón, es la única manera que puedas resolver adecuadamente. Nunca vas a resolver adecuadamente si te proyectas al futuro o si te vas al pasado, jamás. 2. Siempre piensa que lo que está sucediendo es transitorio, que tiene un principio y un final. El estar en el aquí y consciente de esto te va a permitir motivarte para resolver de una manera sana, adecuada y racional la situación. Tercero, nunca, como dije anteriormente porque me enredé, te compares con otras personas y digas, ¿cómo puede resolver el problema más rápidamente que yo? ¿Por qué ella sí o por qué él y yo no? Nunca te compares porque somos todos los seres humanos irrepetibles. Algunos tienen más herramientas y otros no. Algunos vienen de hogares muy disfuncionales, de vivencias muy disfuncionales, muy trágicas, muy difíciles y por lo tanto tú no te puedes comparar a un otro. Hay personas que son resilientes, hay personas que tienen un yo más fuerte, tú puedes tener un yo más precario, hay personas que son más seguras de sí mismas, por lo tanto, nunca te compares con un otro para resolver. Cuarto, es importante que aprendas a controlar tus emociones, ya que puedes agredir verbalmente, físicamente a la otra persona, gritar, producir un momento disfuncional, falta de control de impulso, puedes angustiarte más de la cuenta, cayendo incluso en depresión, en excesos de llanto o pasar un mal rato innecesario, de más, que te va a causar un dolor interno profundo. 5. Es importante fortalecer tu autoestima, conocerte desde ti mismo, ver tus debilidades y tus fortalezas, aceptarte. Como les he enseñado en otros programas, pueden ver de autoestima, pero básicamente conectarte con todas las cosas que tú le has ganado a la vida, dejar las etiquetas de tus padres, de tus profesores, de tus amigos, de tu marido, de tu señora, etc. Es importante recordar también que frente a situaciones dolorosas o críticas,
esa situación abarcará diferentes aspectos de tu personalidad. Por ejemplo, desde la cognición, que son los pensamientos, desde tus emociones, por lo tanto, sería afectada tu conducta. Esto siempre termina activando síntomas disfuncionales, síntomas displacenteros, dolores de cabeza, colon irritable, dolores de espalda, dolor de cuello, tiritones de ojo, tiritones de mano, calor, frío, etc. Para que estés consciente de ello y no te pillen de sorpresa, porque a veces por estos síntomas, por una taquicardia, hay personas que llegan a hacer una crisis de pánico, asustándose y agravando la situación del conflicto, porque piensan que se van a morir. Cuando hablo del pensamiento, siempre me refiero que sería bueno que los revisaras, anotarlos. ¿Cuáles son los pensamientos constantes que tengo sobre la situación que está sucediendo? Hay personas que se ponen obsesivas, con pensamientos obsesivos. ¿Qué pensamientos se me gatillan con esta situación que estoy viviendo? ¿Cuáles son los pensamientos constantes que tengo? Las dificultades que estás enfrentando frente a esta situación para tomar las decisiones necesarias y analizar y resolver el problema que estás enfrentando. Por ejemplo, ¿por qué permito el abuso? ¿Por qué permito que me descalifiquen? ¿Por qué estoy en un trabajo que me maltratan? ¿Por qué como agrediendo mi cuerpo? ¿Por qué tomo agrediendo el hígado? ¿Por qué me drogo? ¿Por qué tomo tantos fármacos? ¿Por qué no quiero afrontar la situación y enfrentarme a mis fantasmas? ¿Por qué tapo todo esto con fármacos? ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿Qué es lo que yo no quiero enfrentar? ¿Por qué esta situación me provoca tanta disfuncionalidad? ¿Qué hay detrás de todo esto? Todas esas preguntas deberían hacérselas y anotarlas. Creo que son súper sanadoras y que les van a ayudar a resolver la problemática. Referente a las emociones, ¿cuáles son? Tengo angustia, tengo miedo, tengo estrés, tengo temor, tengo culpa, tengo desesperación, tengo tristeza, etc. Y lo conductual, cuando estás viviendo una situación difícil o problemática, por ejemplo, si te aíslas, si hay mucha pena, si te pones agresiva o agresivo, si tienes conflicto con los demás, con las personas más cercanas, con tu señora, con tu esposo, con tus hijos, con tu subordinado, con tu jefe, etc. Si explotas en mente emocional gritando, ¿por qué? Si la situación afecta tu vida familiar, de trabajo, etc. Si tienes problemas con el apetito, comes más, comes menos. Si tienes problemas con el dormir, si duermes más, si tienes insomnio, si duermes más de la cuenta. Si fumas más, si tomas más alcohol o cualquier tipo de droga o aumento de fármaco. Y analizar el otro punto, cómo está el aspecto físico con la situación. Por ejemplo, cuando hablo del aspecto físico me refiero, tengo problemas digestivos, tengo dolor de cabeza, tengo dolores musculares, tengo taquicardia, tengo problemas con el colon, tengo mareos, tengo frío, tengo calor, tengo sudoración, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos tomando lo cognitivo, lo físico, lo conductual. Lo cognitivo es pensamiento. Si estás experimentando algo de lo mencionado, puedes resolver los problemas y cuidar tu salud, como preguntaba Pilar. Y bienestar psicológico y físico, focalizándote en lo siguiente. Otro ejercicio, focalízate en lo siguiente. Primero, controlar y discutir las emociones que te hacen daño desde ti mismo o desde ti misma. Desarrollar una actitud y autoestima positiva. Tercero, manejar tu forma de pensar y reaccionar antes de lo que estás viviendo. Cuarto, aprender de la situación para aprender a salir fortalecido de ella, tomarla como una lección de vida y con mayores conocimientos que te ayuden a vivir mejor. Recuerda que estas vivencias, como te dije al principio, te ayudarán a crecer y fortalecerte y vas a vivir más tranquila o más tranquilo porque vas a estar en tu cognición, aquí adentro, en tu mente emocional, en tu inconsciente y en tu consciente, que ya tuviste momentos difíciles y que pudiste resolverlos. Por lo tanto, cualquier cosa que pudiese venir después, vas a poder resolverlas porque ya tienes la templanza, tienes la fortaleza, etc. Otro aspecto importante para resolver bien es desarrollar nuestra independencia física, psicológica y emocional. Debes aprender a decidir desde ti, actuar de acuerdo a la decisión tomada y respetarla, adoptando las consecuencias sin volver atrás para ser coherente contigo misma. Por ejemplo,
Si decidiste terminar una relación por alguna razón, analízala y no vuelvas a llamar para que no seas incongruente, para que no pierdas la confianza en el otro. Ya tomaste una decisión, la analizaste y sigue para adelante. No hay vuelta atrás. Aunque estés frágil, recuerda que todo tiene una entrada y una salida. Planificar objetivos ayuda mucho, propios, y luchar para conseguirlos. Será en ese momento el sentido de tu vida. ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo resolver? Ya tengo el conflicto, ya estoy resolviendo, voy a actuar en mente sabia, voy a hacer deporte, voy a buscar ayuda, voy a planificar, me voy a preocupar de mí, voy a activar la autoestima, etcétera, la autoestima, etcétera, etcétera. Y así vas a poder resolver y sanar. Recordar que los pensamientos que tienen son generados siempre por ti mismo o por ti misma. Cuando no hay pensamiento, les dije hace poco, no hay sufrimiento, no hay síntomas. Acuérdense que un pensamiento negativo es un síntoma negativo y es un pensamiento negativo activa una emoción negativa y un síntoma negativo y una conducta negativa. Con respecto a las emociones, al reconocerlas, las aceptas y tú vas a decidir si las vives o no, recordando siempre que son el resultado de tus pensamientos. Quizás si las validas con el A, B, C y D, van a poder ayudarte a eliminarlas. Voy a revisar si tengo más mensajes. ¿Vamos bien hasta el momento? Me gustaría saber si vamos bien, qué piensan de lo que les estoy diciendo para poder hacer algo más activo y para poder despejar dudas. Voy nuevamente, antes que llegue la paciente. Un break para descansar y para además buscar. Aquí está. Tengo 12 comentarios. Alejandro, ya te voy a contestar cómo puedes salir de la depresión. Ruth me dice, hola Yeye, creo que todo tiene un lado positivo. Muy bien, recuerda el ABCD, por favor. Muy cierto lo de los pensamientos. El ABCD es A, ¿cuál es la situación? Operación, por ejemplo. B, ¿qué pensamiento negativo tienes de esa situación? Operación, pabellón, anestesia, muerte. C, ¿qué te pasa con ese pensamiento negativo? Opresión en el pecho, taquicardia, angustia. Siempre nos movemos con el A, B, C y D. Vamos al D, vamos a validar qué tan cierto es ese pensamiento negativo que si me opero me muero. Entonces ahí tú dices, tengo tantos años, soy joven, soy deportista, soy sano, no tengo problemas mayores, la operación es súper simple, etcétera, etcétera. Frente a esto, ¿me puedo morir? No. O ustedes le ponen cualquier otra cosa en el A, B, C y D. Otro punto, es importante también que puedas mirarte a ti misma o a ti mismo. Enfrentarte con tus propios fantasmas es lo más importante, con honestidad, con sinceridad, para no culpar a un otro, para conectarte con tus debilidades y tus fortalezas, para disminuir el dolor interno. Es importante los puntos de verdad que estoy mencionando. ¿Saben por qué? Porque generalmente estamos condicionados e influenciados por la sociedad, por la educación que hemos recibido, por el deber ser, por lo tanto cuando comenzamos a reconocernos y conectarnos con nosotros mismos, el ver cómo reaccionamos frente a una situación difícil, a un conflicto, a una problemática, desde lo emocional, físico, etc., comenzamos a develar nuestros pensamientos, nuestras necesidades, nuestros valores y tantas cosas más, y empezamos a comprender cómo actuamos, cuáles son los motivos de nuestro malestar interno, por qué tenemos miedo, qué nos pasa, qué necesitamos, qué nos hace falta, si estamos apegados, si es dependencia, cómo llegamos a eso entonces. ¿Será más fácil trabajar lo nuestro para resolver el dolor que nos causa el conflicto que estamos viviendo o la situación que vivimos que nos hace sentir tan mal, tan desgraciados, tan mal y el por qué tanto dolor? Y te darás cuenta lo que debes sanar, cómo soltar, cómo dejarlo ir. Por ejemplo, ¿será una dependencia emocional? Entonces, si entendemos esto, que no puedes apegarte a un otro porque te hace daño, porque la vida no pasa, como les he dicho muchas veces, a través de un otro.
Si permites descalificaciones, ¿por qué las permito? ¿Qué pasa con la seguridad en mí misma o en ti mismo? ¿Por qué no puedo fortalecer mi seguridad? ¿Por qué tengo miedo? ¿Miedo a qué? Etcétera. Es porque tú no te respetas ni te ves a ti mismo. Cuando aceptas descalificaciones es porque tú no te respetas, porque tú no te quieres y por eso permites que un otro o una otra, una mujer, te agreda, te descalifique, etcétera. Quizás estas nuevas preguntas también te van a poder ayudar. 1. ¿Qué es lo más importante para ti en esta situación que estás viviendo? 2. ¿Por qué te afecta tanto? 3. ¿En qué te basas para tomar las decisiones? ¿Qué haces para tomar las decisiones que estás tomando cuando estás enfrentando una situación y no logras salir de ese dolor interno? 4. ¿Cómo te sientes? 5. ¿Qué puede haber detrás de tus emociones tan negativas? 6. ¿Qué sentimientos hay detrás de tu conducta frente a esa situación de conflicto, de problema, etcétera? 7. ¿Por qué tengo estas emociones? ¿Qué es lo que estoy pensando respecto a la situación que estás viviendo, el conflicto? 8. ¿Qué necesitas hacer para sentirte mejor, por ejemplo? ¿Qué te falta? Todo esto es muy personal, es desde ti. Este ejercicio, a través de preguntas, créeme que te ayudará a conocerte mucho mejor. Te van a ayudar muchísimo. Hay un punto importante que quiero decirle y que es tener la capacidad también, cuando ya tienes todo esto, de pedir ayuda o buscarla cuando la necesitas. Muchas veces, por un falso orgullo, por un ego, no lo hacemos y nos perdemos la oportunidad de escuchar a alguien que nos pueda guiar con los conocimientos necesarios y adecuados que pueda tener para ayudarnos a resolver esta situación tan disfuncional y que te tiene tan mal, o para modificar lo que estás viviendo. A veces no lo hacemos porque partimos pensando que nos encontrarán débiles, que somos incapaces de resolver, que va a pensar el otro que somos muy vulnerables. Eso no tiene ningún sentido. Todos somos vulnerables. Hay muchas personas que se presentan frente al mundo haciéndose ver seguras de sí mismas, pero que son frágiles y inseguras y no tienen idea el karma y la procesión interna que llevan por dentro. Y por último, aquí anoté otros puntos. Ser flexibles. Ser flexibles significa adaptarnos a las circunstancias. Cambiar nuestra manera de pensar y activar cuando es necesario. Cambiar nuestra manera de pensar y actuar cuando sea necesario. Otro, ser tolerante y respetar al que no piensa o actúa como nosotros. A veces nosotros queremos que el otro piense y actúe como nosotros pensamos. Una persona no debe ser rígida. Cuando hablo de rigidez, es cuando esa persona tiende a irse a los opuestos. Por ejemplo, cuando es algo blanco o negro, cuando es bueno o malo, cuando es correcto o incorrecto. Ser así no es positivo, menos para solucionar conflictos. Por el contrario, cuando estés en un conflicto, mientras más flexible seas, donde veas los diferentes matices de los grises que existen entre el blanco y el negro, entonces podrás ver más opciones para poder arreglar y solucionar esa situación. Permítete ver, analizar y aceptar el punto de vista de la otra persona. Acepta que no siempre tienes la razón. Perder el temor a cometer errores. No te asustes. Uno a través de los errores puede modificar las conductas. Si no nos equivocáramos, no tendríamos aprendizaje. Otro punto es, puedes aprender a hacer cosas de una manera completamente distinta, diferente a lo habitual, enriqueciendo tu vida. Es importante sentir que tenemos el control de nosotros mismos y de lo que hacemos. No permítete vencer los temores, enfréntalos, confróntalos. Adquiere o ten fuerza interna a través de la validación hacia ti misma, hacia ti mismo, mejorando tu autoestima, creyendo en ti, confiando en que tienes los recursos necesarios y pensando que lo que estás viviendo ahora es una experiencia para poder fortalecerte. No pienses que yo te estoy quitando el dolor o el sufrimiento.
sino que estoy tratando de ayudarte a enfrentar y confrontar los problemas, los conflictos, las pérdidas profesionales, laborales, educacionales o de pareja. Vas a estar siempre expuesta o expuesto a los conflictos y a los problemas. Esa es la vida, pero con esto que te estoy explicando hoy día vas a tener más herramientas para poder resolver. Estoy completamente segura y te vas a ir fortaleciendo para poder actuar en las próximas veces sin quedarte pegada o pegado en un sufrimiento que sea eterno. Voy a ver los últimos mensajes para ir terminando. Bueno, eso era. Creo que no hay más. Si ustedes quieren, me pueden seguir escribiendo. Con respecto a cómo puedo vencer la depresión la puedes vencer primero tomando conciencia. Tengo depresión. Lo que tú estás diciendo. Segundo, develando los pensamientos. Hay muchos pacientes que tienen depresión y no solamente depresión, síntomas adversos como rigidez en la cara, en la mandíbula, contracturas en el cuello, en los hombros que están siempre duros, colon irritable, una serie de síntomas adversos que le han ido no permitiendo tener una buena calidad de vida. Y esto muchas veces son porque vienen por los pensamientos, esos pensamientos que los acompañan constantemente, esos pensamientos que no les permiten evolucionar. Si yo estoy frente a miles de pensamientos cuando estoy aquí sentada sola, negativos, sin darme cuenta voy a tener emociones negativas y voy a estar permanentemente activando sensaciones dentro de mi cuerpo. Y obviamente que eso me va a crear síntomas. Por lo tanto, tomen el lado positivo, develen, anoten lo que les dije, hagan el ABCD. Para aquellas personas que no entendieron el ABCD es A. ¿Cuál es la situación? Estoy en mi trabajo y estoy pensando. B. ¿Qué pensamientos negativos tiene? Que voy a perder el trabajo y que no voy a poder alimentar a mis hijos. C. ¿Qué te pasa a ti con ese pensamiento? Opresión en el pecho, angustia, taquicardia. D. Vamos a validar qué tan cierto es tu pensamiento. Y entonces, cuando voy a validar, me doy cuenta que tengo un buen trabajo, que acabo de hacer, me acaban de felicitar por lo que estoy haciendo, que no tengo ninguna posibilidad de peligro de trabajo, y por último, mi señora o mi esposo trabajan y tengo plata ahorrada para sacar a mis hijos adelante. Entonces, en el aquí y el ahora, cuando estoy validando con el D, el pensamiento negativo que tengo no ha lugar, porque cuando me estoy proyectando a futuro, estoy proyectándome a algo que no pasa. Y si estás y realmente perdiste el trabajo, trata de mirar todos los puntos que te dije y de buscarle el lado positivo a esa situación. Yo creo que no hay más mensajes. No, hoy día estuvieron un poquito flojos, pero no importa. Yo me siento súper orgullosa de haber hecho nuevamente un programa, de haberlos podido ayudar. Recuerden que la vida es una vida corta, que no tenemos nada comprado, la experiencia que les conté del choque, que nunca sabemos si vamos a regresar a nuestra casa. Recuerden que si se acuestan buscando todo lo positivo del día y se levantan todo lo positivo al despertar, les va a ir cambiando el pensamiento. Acuérdense todo lo que pueden hacer desde el aquí y el ahora, desde entender y comprender que la vida está llena de conflictos, desde develar cuál es la situación que estamos viviendo, qué pensamientos tengo con respecto a este conflicto, qué me pasa a mí, cuáles son las emociones, cuáles son los síntomas que están dentro de mi cuerpo, van a empezar a liberarse. Y comprendan que siempre vamos a estar en una vida que vamos a tener dolor y sufrimiento. El dolor va a ser, pero el sufrimiento va a depender de ustedes. Ustedes van a tener herramientas hoy día para achicar ese sufrimiento. Si ustedes no quieren salir de ahí es porque eso les está produciendo una ganancia secundaria. Y antes de irme, dice Ruth, gracias, estoy atenta a lo que dice. Qué bueno, ya te mandé el mensaje. Con respecto a la depresión, perdón, estoy totalmente con Alzheimer. La depresión es entender y comprender los pensamientos, como decía. Eso te puede estar gatillando la depresión. ¿Por qué tienes depresión? Pues por algo, una depresión antigua, es una depresión nueva, por algo exógeno que está fuera de ti, por un término, por una pérdida de trabajo, por pensamiento, o es una depresión más interna, endógena, que tiene que ver con algunas cosas que tienen que ver con tus neurotransmisores que no hacen sinapsis, entonces hay una falta de ánimo. Contéstame esa pregunta y yo cuando llegue a casa voy a volver a repasar, voy a volver a revisar
el programa y te voy a contestar. Bueno, espero que les haya servido el programa. Lo realicé con mucho cariño, traté de ser lo más profesional, por eso que lo escribí, para ir punto por punto. Creo que no dejé a nadie sin responder, pero siempre voy a revisar. Les mando un abrazo gigante, espero que estén bien, que tengan una buena calidad de vida, que las personas que están pasando por una situación difícil, un conflicto o un problema, escuchen el programa tranquilas, tranquilos, serenos, con un lápiz y un papel y con un cuaderno. Y después me van contando cómo les fue. Les mando un abrazo gigante, lo mejor para hoy y que mañana sea un buen comienzo. Pero como estamos aquí a la hora, que ahora cuando yo salga de este programa tengan un muy buen momento y que empiecen a hacer sus tareas y a trabajar en lo que hoy día quise compartir con ustedes. Me despido dejándole